Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que gentilmente se sintonizan. Gracias por estar ahí. Creemos que es uno de los mejores momentos, siempre el tiempo que le dedicamos a la Escritura. Estamos hoy culminando este primer día de la semana, es el domingo. Hemos tenido esta mañana un tiempo muy especial que lo usamos desarrollándolo en la plataforma del Zoom, ¿no? Donde estamos conectados, interconectados. Y siempre es una bonita experiencia poder vernos unos a otros. A propósito, si usted quiere participar de nuestra reunión, de nuestro culto en vivo, por favor, contáctese con nosotros. Muy bien, ya estamos listos para continuar viajando con el apóstol Pablo. En este caso, literalmente para continuar viendo su estadía en Corinto. Estamos en Hechos capítulo 18, ¿no es cierto? Esta ciudad que se volvió muy importante porque recordemos, allí se fundaría una iglesia, la iglesia de Corinto. Y entonces ahí está Pablo, ¿no es cierto?, que se detuvo tiempo. Recuerdan, terminamos diciendo la última vez, la enseñanza requiere tiempo. La evangelización, entiéndase, presentar el evangelio puede tomar unos instantes. En cambio, enseñar toma tiempo. Así que, cómo no, ahí se ha detenido. Y entonces, en esta noche vamos a ver unas ocurrencias que ya no nos son tan ajenas, lamentablemente. No son muy gratas, ya le voy anticipando, vamos a ver una vez más un caso de oposición, de hostilidad, pero esta va a tener un ribete mucho más marcado, lo vamos a notar. Y entonces, esto va a conllevar no solo dificultades, la oposición, recuerde, la oposición es algo general, la persecución es algo más específico. Y vamos a hablar todavía de un tipo de persecución, como vamos a ver. Vamos a ver en esta noche, en todo caso, los dos extremos de la persecución. Vamos a decirlo de la manera explícita y la manera implícita. Podríamos decirlo así, de los dos extremos, la manera más grotesca, grosera, y la manera más sutil también. Así que, ante eso, esto puede producir no solo dificultad, sufrimiento. Y este es siempre un tema sensible, el sufrimiento desde la perspectiva de la Escritura, de la enseñanza de la Escritura. Y bueno, lógicamente nadie, yo tampoco, no queremos sufrir. No es ese el propósito, es verdad, no fuimos creados para eso, sabemos la causa, es consecuencia del pecado, ciertamente. Y entonces, ya que no queremos sufrir, bueno, en todo caso, por lo menos intentamos evitarlo. Por ahí hay algunos que van a promocionar una oferta que ojalá fuera así, ¿no? En cuanto a eso. Pero, ¿qué vamos a hacer? Bien, con base en este párrafo nos vamos a preguntar ¿qué aflicciones pueden haber en las misiones? Ya lo habíamos anticipado. ¿Qué aflicciones pueden haber en las misiones? Una vez más, sabemos que el autor intelectual de todo esto es Satanás, no cabe duda, el enemigo de nuestras almas. Y vamos a ver en esta noche cómo se va a manifestar. ¿Y qué hacemos ante el sufrimiento? Algunos van a decir, pare de sufrir. Y ojalá fuera tan fácil, ojalá fuera así. Pero vamos a ver que por el contrario, por causa del Señor, por causa del testimonio, como hemos dicho otras veces, es mejor que suframos nosotros antes que sufra la causa del Señor. Entonces, en vez de decir pare de sufrir, vamos a decir privilegiados de sufrir. Hechos capítulo 18, versículos 12 al 17. Como siempre, le invito a que se una conmigo en unos instantes de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias que ella ha quedado por la eternidad, para la eternidad. Y hoy queremos una vez más oírla, que resuene como una palabra fresca y viva para nuestra realidad. Señor, una vez más por cada uno de los que están sintonizados, que van a oír a posteriori, tú que conoces esa realidad que escapa a nuestra aún imaginación, que tú seas propicio a ellos. Y una vez más, Señor, también por aquellos que pudieran estar enfrentando algún tipo específico de oposición o persecución, que tú uses tu palabra para animarles. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué aflicciones pueden haber en las misiones? Vamos a encontrar tres grandes áreas de aflicciones aquí. Y recuerda, está en Corinto. Vamos a ver en primer lugar que las aflicciones van a ocurrir cuando se promueve, obviamente, la persecución. Cuando se promueve la persecución. Y este caso, la persecución, ya lo conocemos, va a tener un origen particular. Miren lo que dice Hechos capítulo 18, versículos 12 en adelante. Dice, pero siendo Galión, le anticipo, este Galión va a ser muy preponderante en este párrafo. Él es un procónsul de Acaya, de esa
provincia de Acaya, y va a aparecer en este párrafo 3 veces, una especie de diputado, ¿no? Una autoridad. Siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo. ¿Qué aprendemos? Repito, que la aflicción va a venir cuando se promueve la persecución. Y esta persecución, en este caso, va a ser un motivo de que sean perseguidos por un auditorio religioso. Note una vez más, no son gente necesariamente escéptica, agnóstica, atea. No, mire quiénes, una vez más, religiosos, los judíos. Y a través de la historia, lamentablemente, las peores persecuciones, contradicciones, crímenes han sido hechos en nombre justamente de Dios. Ahora, obviamente, este es un término general, no puede ser hecho en el nombre del Dios de la Biblia, no es consistente. Sin embargo, ha pasado así. Así que gente religiosa, las guerras santas se han llamado. Imagínense, hoy todavía en nuestro mundo sufrimos ese tipo de enfrentamientos en nombre de una religión. ¿Cómo es posible esto? Sí pasa. Así que aquí vemos cómo ellos son perseguidos por un auditorio religioso. ¿Quiénes eran? Los judíos. Los religiosos aquí están reclutando gente para una revuelta. Ellos son los que están haciendo. ¿Y cuál es la meta maligna? La meta maligna es el mensajero. ¿No es cierto? Aquel que encabeza. ¿No es cierto? Aquí le entrega el mensaje. Entonces, ese siempre va a ser el enfoque, ¿no? El intentar silenciar el mensaje. ¿Cómo silenciamos el mensaje? Silenciando al mensajero. ¿Le suena? Claro que sí, es algo tan ancestral este principio. Así que aquí vemos que son perseguidos por un auditorio religioso. En segundo lugar, son perseguidos en un ámbito oficioso. Dice el mismo versículo 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Le llevaron al tribunal. Este tribunal es una palabra famosa, demasiado buena, bimá en griego. Es la que a propósito se usa en otro contexto tan trascendente para los creyentes, que será el lugar donde nosotros los creyentes un día demos cuenta de nuestras obras. No se trata para salvación, sino fruto de la salvación, pero es la misma palabra, un tribunal. Y entonces le llevaron al tribunal. Así que puede haber persecución, ¿no es cierto? Pueden ser perseguidos en un ámbito oficioso. El propósito de intimidar a los individuos. Y claro, cuando alguien le dice, mira, entonces te tomo preso, te llevo a la comisaría, a la oficina policial, lo que quiera, cualquiera se intimida. Así que mire de dónde va a venir. Note cómo va increciendo, ¿no? Aquí está primero el auditorio religioso del ámbito oficioso. Y tercero, encontramos que son perseguidos, para colmo de males, con una acusación mentirosa. Le llevaron al tribunal, versículo 13, diciendo, Pablo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Una acusación mentirosa. Cuán efectiva es muchas veces la mentira, lamentablemente, ¿no? Se ha dicho que un día, es una figura, la mentira y la verdad se encontraron un día caluroso y decidieron tomar un baño en un lago y ambos se quitaron su ropa de identidad. Lo que ocurre es que salió primero la mentira y tomó la ropa, la identidad de la verdad. Y hoy en día la mentira aparece como verdad. Qué terrible, ¿no? Así que qué terrible es el efecto de una acusación mentirosa. Por más que después se desenmascare como tal, ya se hizo el daño. Y esto es terrible, ¿no? La infamia, la injuria, la difamación, etc. Y así que esto ya sabemos dónde viene. Mire qué terrible lo que puede producir, ¿no? Cómo se promueve la persecución, este tipo de persecución, ¿nota? Un auditorio religioso, en un ámbito oficioso y en una acusación mentirosa. Así que no estamos diciendo que no va a pasar, más bien que va a pasar. Y esto es lo doloroso, lo terrible. Así que esta es la primera área de donde puede venir la aflicción, la persecución. Tenemos el privilegio de nuestra patria, aquí en Perú, de ejercer libremente nuestra fe. Gracias al Señor. No podemos hablar de decir que hay algún tipo de persecución, dificultad. No, no es así. Y Dios nos libre de ello. Aunque el mundo va camino hacia eso, aunque hoy hay personas y creyentes que no tienen dicha libertad y siguen sufriendo. ¿Por qué causa? Las mismas, no ha cambiado en 20 siglos. Así que ya sabemos de dónde se viene la persecución cuando se promueve esta. Segundo, vemos que va a haber aflicción cuando se precipita la judicialización. Judicialización es decir, llevarlo formalmente a un juicio. Y eso es lo que encontramos en los versículos 14 a 16. Y dice allí,
Y al comenzar Pablo a hablar, Galión, ¿recuerdan quién era Galión? Por segunda vez va a aparecer. Este procónsul dijo a los judíos. Y aquí vamos a ver algo paradójico. Le dije que íbamos a ver dos extremos. Por un lado, vamos a ver lo grotesco en un instante, pero vamos a ver aquí lo sutil al mismo tiempo. Y ya les anticipo. Mire cómo aquí este Galión, esta autoridad, actúa de una manera sorprendentemente correcta. Tengo que anticiparles, aparentemente correcta. Miren lo que va a hacer. Y aquí a través de él vamos a aprender dos cosas impresionantes. La primera que vamos a aprender es que todo juicio, el juicio, debe encauzar lo legal. Encauzar es un término jurídico, es decir, debe solo llevarse a juicio lo que es legalmente judicializable. Y entonces aquí en el versículo 14 dice, y al comenzar a Pablo a hablar, Galión, el procónsul, dijo a los judíos, si fuera algún agravio, concepto, una falta legal, o algún crimen, ni modo, enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Impresionante. Lo han traído ante el tribunal y él es Galión, la autoridad, y él dice, mire, un juez justo debe juzgar con justicia. Y aquí, lo justo sería si hubiera algún agravio, algún crimen. A propósito, qué terrible cuando un creyente, un seguidor de Cristo incurre en estas cosas. Ese tipo de sufrimiento, juicio no tiene bendición, aprobación de ningún tipo, por si acaso. Eso no es, algunos van a decir, ¿por qué Dios me prueba? ¿Por qué sufro? Perdón. Eso es querer hacer cómplice a Dios. Aquí Pablo no ha cometido nada, por favor. Por eso este juez dice, mire, si fuera agravio o crimen, como no, yo lo toleraría. El derecho nunca se debe desviar, ni debilitar, ni distorsionar. A propósito, y gracias a Dios por las autoridades que así lo mantienen, lamentablemente son la minoría. El misterio de iniquidad ha cundido, no cabe duda. Así que bueno, mira aquí, qué interesante, este juez dice que debemos encauzar lo legal. Qué tremendo, ¿cómo no? Tiene razón. A propósito, mire cómo lo reafirma por descarte, deslinda. ¿Qué nos va a decir? Que el juicio, la judicialización, debe evitar más bien lo que es legalista. Y él dice, si fuera algún agravio, algún crimen enorme, judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero, contrasta, pero, si son cuestiones de palabras y de nombres de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Impresionante. Ha sido consistente. Dice, si es legal, yo lo encauzo. Pero si es legalista, más bien yo quiero evitarlo. Interesante. ¿A qué aludimos con legalista en este concepto? Legalista en el ámbito legal es forzar, distorsionar, ¿no es cierto? Lo que dice la ley, lo legal. Así que, como dirían los abogados, lo que existe legalmente está en la ley. Lo que no está en la ley, entre comillas, no existe, no es judicializable. Y por eso argumentar algo fuera de eso es legalista. Obviamente esto se aplica aún a otros conceptos, pero de eso se trata. Pero miren este procónsul, qué tremendo, ¿no es cierto? Él dice, debemos encauzar lo legal y yo debo encauzar lo legal y debo evitar lo legalista. Perfecto, fabuloso, impresionante, qué tremenda autoridad tan correcta, tan proba. Y repito, delante de Dios las autoridades, Romanos capítulo 13, son llamadas siervos de Dios. Claro que sí, y debemos orar por ellos, debemos animarles, felicitarles. Claro que sí, reconocerles. Esas autoridades son siervos de Dios y a propósito un día van a rendir cuentas ante Él. Y aquí qué bueno que encontramos esto. No sospecharíamos, nadie sospecharía nada incorrecto de este Galión. Es más, por si nos queda alguna duda, miren lo que hizo, versículo 16, y los echó del tribunal. Impresionante. En otras palabras, no me hagan perder el tiempo, a mí no me vengan con esas cosas. Impresionante. Pero, ¿no estábamos hablando de sufrimiento? Veámoslo, eso es lo terrible. No nos dejemos engañar, yo le había anticipado. Así que estamos terminando de ver un segundo gran aspecto. Primero, el sufrimiento, la aflicción va a venir cuando se promueve la persecución. Segundo, cuando se precipita la judicialización. Y en este caso, ha salido, no les ha salido como lo planeaban. A pesar del común acuerdo, no ha habido eso. ¿Dónde está el sufrimiento? En tercer lugar y último, la aflicción va a venir cuando se permite la agresión. Versículo 17. Después que los ha echado literalmente, ¿qué dice? Entonces todos los griegos, la gente, ahora son gentiles,
Ya no son los griegos apoderándose de Sóstenes, quien era él, el principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. ¿Qué vemos aquí? Lamentablemente se ha precipitado la agresión. Obviamente, ante el juez, ante Galión quedó bien, pero quiero que note lo siguiente. Primero, la agresión es un abuso, es autoritarismo. ¿No es cierto? ¿Qué hicieron aquí? Estos griegos que no eran nada, un abuso, se apoderaron de Sóstenes. Ahora, el abuso no, para abusar no necesita tener un título. Puede hacerlo como cualquier persona de sus propios derechos. El abuso es un exceso, sin ninguna autoridad que lo avale. Por eso se le llama autoritarismo. Y aquí estos se han apoderado de él, lo han secuestrado. ¿Con qué pretexto? ¿Con qué autoridad? Ninguna. Segundo, la agresión literalmente es un ataque. ¿Qué han hecho? Le golpearon delante del tribunal. Otra vez vuelve a aparecer el tribunal. Le han golpeado. Note qué cambio. Es abierto. La persecución y ahora es la agresión. Algo específico, como habíamos dicho. Qué terrible. Y mire cómo termina. Vemos aquí que la agresión recibe o es lamentablemente también aprobación. Pero a Galión, aquel que los había muy bien disuadido, no había querido entrar en estas cosas que dice, pero a Galión nada se le daba de ello. Qué decepción. En otras palabras, el delito, la agresión de estos, que ya era un delito, el daño que sufría Pablo, es aprobado, no es visto por esta autoridad. Qué tal decepción. ¿Qué pasó con esa autoridad? ¿Qué ocurrió? Vemos que aquí se permite la agresión. Así que, como le dije, estamos viendo dos extremos inusitados. Esta autoridad, uno pensaría que debería defender lo justo, encauzar a estos los griegos. No, lo disuadió, pero ahora tolera, permite. Le recuerdo un principio. El que no corrige, consiente. ¿No es cierto? Como ha dicho otra persona que ni siquiera era religiosa necesariamente, ¿qué se necesita para que triunfe el mal? Sencillamente que aquellos que conocen lo bueno no hagan nada, lamentablemente. Así que aquí vemos que la agresión recibe o se da con aprobación. Qué terrible cuando esto ocurre. Lamentablemente va a haber sufrimiento. Así que notamos que el sufrimiento lamentablemente va a ser parte, pero no es porque es el plan de Dios, no es por causa de alguna inconducta del siervo de Dios, nada de eso. En este caso viene así. Y lamentablemente puede pasar y va a pasar. Que el Señor nos libre de eso. ¿Cómo afrontarlo? No hay respuesta, no hay palabra total. Porque no estamos diciendo cómo evitarlo, ojalá. Pero como diría el apóstol Pablo, los que quieren vivir piadosamente padecerán en Cristo Jesús. El apóstol Pedro diría, ninguno padezca como homicida, por ladrón o por entremeterse en lo ajeno, sino si padezca como cristiano. ¡Wow! ¡Qué desafío! Por eso nuestro título, ¿recuerda que habíamos dicho? Privilegiados de sufrir. Me pregunto, ¿estaríamos dispuestos a sufrir por Cristo? ¿Hasta allí da nuestra entrega? Estoy seguro que se le dijera, ¿usted está dispuesto a sufrir, a ser insultado por el equipo de su deporte preferido? ¿Lo haría? Seguro que sí, ¿no? ¿Usted estaría dispuesto a sufrir por manifestar su preferencia por tal o cual artista, por tal o cual gusto? Seguro que sí. Pero ¿estaría dispuesto a sufrir por Cristo? Es un privilegio, que no todos están dispuestos. Y si no, la pregunta es ¿por qué no nos exponemos? Digo exponemos porque desde el hecho de la supuesta desaprobación, vergüenza, burla, ¿por qué no lo hacemos? Porque estamos demostrando que no estamos dispuestos a asumir ese privilegio de sufrir. Así que ni qué pensar cuando la agresión, la persecución se transforme en algo más abierto, más grosero. Que el Señor nos ayude a poder estar dispuestos a padecer por Él antes que padezca su causa. Señor, gracias te damos por tu palabra, por el testimonio ejemplar de tu siervo el apóstol Pablo, lo cual no le libró ni lo inmunizó contra las dificultades, los sufrimientos, en este caso la persecución abierta, Señor, siempre viniendo en primer lugar de los religiosos y aún contando con el apoyo de las autoridades, y sin embargo Él estuvo dispuesto a pasarlo. Señor, danos ese denuedo, esa fortaleza en medio del sufrimiento, que podamos aprovechar en compartir a tiempo y fuera de tiempo, en contagiar a tiempo y fuera de tiempo a Cristo,
con cada persona, no importando las repercusiones. En el nombre de Jesús. Amén. Síganos en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta de Facebook. Nos vemos en nuestra próxima entrega.